Muy buenos días, hermanos. Les habla Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Hoy iniciamos la enseñanza número 34. El tema: jerarquía demoníaca en un poseído. Todo ejército del mundo mantiene un orden jerárquico o una cadena de mando. Lo mismo ocurre en un ejército militar como en uno paramilitar. En muchas ocasiones, porque el mal siempre imita al bien y recluta lo bueno y los conceptos funcionales de los ejércitos. Por ejemplo, en los países donde hay narcotráfico, los narcotraficantes tienen un ejército con estructura copiada del militar, y muchos de sus soldados narcos fueron reclutados de los ejércitos regulares. Lo mismo pasa en los ejércitos celestiales de Dios. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 13 y 14. Hoy utilizaré Reina Valera 1960 y dice: el que los comandaba estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Como puedes ver, en la jerarquía militar siempre hay un líder o un comandante. Te mostraré bíblicamente un famoso poseído que la Biblia menciona y se presta para entender claramente la jerarquía demoníaca en una posesión humana. Esta historia pasó en una ciudad llamada Gadara. Era una de las 10 ciudades que conformaban Decápolis, que estaba al oriente del mar de Galilea, y era parte de la tribu de Gad en los tiempos del Señor Jesús. En esta ciudad, en los alrededores, mejor ubicado en los cementerios, vivía un hombre completamente poseído, que reunía varias manifestaciones demoníacas y de su poderío de dominio en él. Primero, este hombre causaba terror a la gente del lugar. Esto lo encuentras en Mateo 8:28. El diablo le había provisto de una fuerza sobrehumana. También rompía los grilletes y las cadenas fácilmente. Nadie podía confrontarlo humanamente. Sin embargo, los demonios lo dominaban interiormente, porque vivía entre los sepulcros y daba gritos de dolor. Se lastimaba a sí mismo con piedras. Nada ni nadie podía sujetarlo. Sí, hermanos, me refiero al endemoniado gadareno, y en esta enseñanza te mostraré la jerarquía demoníaca que ejercía dentro del endemoniado y la conciencia demoníaca y sus sentidos. A. Reconoció inmediatamente al Señor Jesús. B. Tuvo una reacción de temor y temblor a su presencia. Y C. Se postró ante el Señor Jesús. En Santiago 2:19 leemos: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús le preguntó su nombre, únicamente contestó uno de los demonios, el de mayor jerarquía, o el comandante, o el líder, y éste dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Recuerda que una legión de soldados de esa época se conformaba de 6,328 soldados. Así que el resto de demonios acataban las órdenes del líder. Sin embargo, nótese que ni una legión de demonios
podían hacerle frente al Señor Jesús. Observa también que fue el líder demoníaco el que pidió permiso de entrar en el hato de cerdos. Y cuando se le concedió, el resto de la legión lo siguieron y entraron en los cerdos. Recuerda que en la enseñanza número 29 te dije que los demonios le ceden y quieren con ansias entrar en un cuerpo, aunque sea de un animal, para poder operar. Aunque en este caso su estadía en los cerdos fue muy breve. La Biblia narra también otros casos de endemoniados que poseían más de un demonio. Por ejemplo, en Mateo 12:45 nos narra de cuando los demonios salen y dice, volveré con 7 más. También en Marcos 16:9 se narra que María tenía 7 demonios que le fueron echados. Pero siempre los demonios mantienen su orden jerárquico. En el caso del Gadareno, una vez sometido, el demonio líder y todos los demás se sujetaron a él, y éste dio la orden de ser libre, y esta orden la dio el Señor Jesús. Esto también te muestra que el endemoniado Gadareno era un caso extremo de capacidad y daño demoníaco a una persona. Pero para ti, hermano, cristiano, creyente y congregante, debería de significar una advertencia de lo que ocurre si no eres ministrado en liberación, después de que por mucho tiempo viviste a la merced de los demonios. Esto no lo digo yo, lo dice Efesios 2 en los versículos 1 y 2. Ahí leemos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Claramente te dice la palabra que Satanás operaba dentro de ti y opera si estás desobedeciendo la ley de Dios, o sea, si estás en pecado. Y si no eres liberado, esos espíritus inmundos permanecerán dentro de ti y tarde o temprano te causarán mucho daño, como por ejemplo, te causarán ansiedad, tristeza, depresión, cansancio crónico, dolores de huesos, dolores musculares, insomnio, temor, miedo, pánico, pesadillas, y nada te saldrá bien. Pero como si nuestro Señor Jesús liberó al Gadareno, luego lo mandó a una misión misionera en Decápolis. Esto lo leemos en Marcos 5:19. Él dijo, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Recuerda que cuando inicié esta enseñanza, el Gadareno vivía solo en los sepulcros. Después de la administración de liberación ejecutada por el Hijo de Dios, este hombre es restaurado e reinsertado en su hogar y la sociedad, dando testimonio de cómo era bajo el dominio demoníaco y cómo es ahora, libre en Cristo. Algo semejante me pasó a mí. Por eso hoy
te presento el ministerio de liberación y siempre te pido, te suplico y te imploro que busques la manera de ser ministrado en liberación y luego que seas libre, testifica de las maravillas que nuestro Señor Jesús hizo en ti, haciéndote verdaderamente libre a través de ser ministrado en liberación. Buen Dios y Padre, yo te pido una vez más que este mensaje o enseñanza llegue a donde haya un necesitado de liberación, que su alma, Señor, sea libre en el nombre de Cristo Jesús, y que tú, Señor, te sonrías del trabajo que estamos haciendo y te cause gozo de nuestra obediencia al ministerio de echar fuera demonios. En el nombre de Cristo Jesús, para tu gloria y tu honra, y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.